Pues vamos a hacer una nueva charla de RoboTrader. En esta ocasión nos acompaña Marco Saza, que es un asiduo de esta competición desde que empezamos. Nos va a hablar de Big Data y optimización y os dejo ya con él. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos, los presentes y en streaming. El objetivo de la charla de hoy es que os quedéis con dos ideas. Voy a estructurar la presentación en dos partes. La primera parte vamos a ver las aplicaciones de Big Data a temas de optimización. La optimización lo veremos de forma concreta en optimización de carteras de fondos y de sistemas de trading. Y sí me gustaría que en esta primera parte la idea que se quede es el cómo poder utilizar sistemas, técnicas de Big Data aplicadas al tema de la optimización, que es algo que es una de las cosas más importantes a la hora de desarrollar sistemas de trading. En la segunda parte vamos a ver un tema que está ahora bastante en boga de todo el mundo, y es el tema de Factor Investing. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la industria de los fondos de inversión, por qué ese boom de este tipo de metodologías de inversión y cómo vamos a poder aplicarlo al desarrollo de sistemas de trading. Vamos a empezar con Big Data y optimización, y como os decía, vamos a verlo en dos casos concretos. Vamos a ver cómo podemos aplicar las técnicas de Big Data a la optimización de carteras de fondos de inversión y a la optimización de sistemas de trading. Vamos a empezar por la optimización de carteras de fondos. En este caso primero vamos a plantear cuál es el problema, qué es lo que queremos hacer, qué alternativas vamos a tener para solucionar este problema y cómo vamos a solucionarlo. Una vez que hemos elegido la alternativa que queremos, vamos a ver cómo lo vamos a implementar, y en este caso lo vamos a implementar con Hadoop. Es una de las herramientas técnicas de Big Data, y quizá nos vamos a ir un poco del uso corriente que se hace de Hadoop. Vamos a ver primero cómo se utiliza de forma normal, de forma al uso o para lo que se concibió, y luego vamos a ver una aplicación un poquito más en profundidad y fuera de lo común de esta técnica. ¿Cuál es el problema? El problema, vamos a imaginarnos que somos un gestor de carteras de fondos. Puede ser un gestor de banca privada, un fondo de fondos, alguien que desea rentabilizar el capital a través de compras. El problema que tenemos es que necesitamos obtener una cartera de fondos que en el futuro sea óptima, bajo criterios definidos a priori, y teniendo como inputs, solamente vamos a tener como inputs los datos históricos de los fondos de los que se va a componer la cartera. He destacado ahí una serie de cosas que es importante por lo menos dedicarle 2 segundos. No lo vamos a desarrollar mucho, porque eso llevaría una charla entera solo para cada una de esas cosas, pero sí es importante saber o comentar qué significa, qué es lo que vamos a hacer. Optimizar, lo que vamos a tratar es teniendo datos históricos, vamos a ver cómo buscar la combinación de esos datos históricos para que en el futuro el comportamiento de esa cartera de fondos sea óptima, bajo unos criterios definidos. Los criterios van a ser los mismos que vamos a utilizar a la hora de optimizar, pero es importante saber aquí que estamos haciendo algo utilizando datos históricos que queremos que se vuelva a reproducir en el futuro, con lo cual vamos a necesitar que aquellos parámetros o ratios o estadísticas que vamos a utilizar para categorizar un fondo, o un fondo, aquí da igual que sea un fondo o un sistema de trading, esto podría ser perfectamente una cartera de sistemas, pero necesitamos una serie de ratios que nos aseguren que si optimizamos una cartera utilizando datos pasados, esa cartera se va a comportar igual de bien atendiendo a estos ratios. Esto no es baladí, y aquí pues hay un montón de research realizado para detectar qué ratios son los mejores a la hora de optimizar una cartera partiendo de datos históricos para que en el futuro se comporte mejor.
En este caso son ratios, son estándar, son de libro, el ratio de Sharpe, el ratio omega, el information ratio, el máximo drawdown. Es una serie de ratios que se ha demostrado que si se optimiza en el pasado, en el futuro, se van a comportar bien. Entonces, el problema aquí lo que tenemos es que tenemos una serie de datos históricos, en el que vamos a tener por cada instante temporal, aquí identificado con T sub 0, cuáles son los datos, los liquidativos, los precios de los fondos en cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, aquí tendríamos el precio del fondo 1 en el tiempo 0, el precio del fondo 2 en el tiempo 0, el precio del fondo K en el tiempo 0, y al final tendríamos, pues para el mismo fondo, diferentes valores para el instante temporal n. Entonces, tenemos una base de datos o tenemos un input de datos de precios de fondos. Y lo que necesitamos es, en base a unos ratios, diseñar un algoritmo que nos diga cuáles son los pesos que van a hacer que esta cartera se comporte de forma óptima, optimizando esta serie de ratios. Bueno, aquí he puesto una serie de comentarios, son los que me refería antes también, que son cosas que vamos a obviar o vamos a dar por resueltas cuando son interrogantes, son cuestiones que de por sí ya son suficientemente importantes como para hablar un montón de tesis doctorales de este tipo de temas, pero bueno, sobre todo la limpieza de datos y la longitud del histórico. Si nos faltan datos de alguno de los integrantes de la cartera, bien sean fondos, bien sean sistemas, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cuál es la longitud óptima que tiene que tener la ventana temporal de los datos que vamos a necesitar? No es lo mismo tener un mes, tener 2 meses, tener 3 meses, tener 1 año, tener 5 años, y sobre todo, ¿cuál es la frecuencia de esos datos? Lo vamos a obviar, vamos a utilizar datos mensuales de fondos, es una práctica bastante estándar en el mundo de los fondos. En el mundo de los sistemas de trading tendríamos que bajar a P&L de la operación. Pero bueno, en este caso, que es de fondos, vamos a imaginar que estos son precios de fondos mensuales. Igual lo que os comentaba antes, la elección de los ratios y la capacidad predictiva de cada uno de los ratios, vamos a obviarlo también, vamos a asumir que estos ratios tienen carácter predictivo, lo que significa que si un fondo o una cartera de fondos tiene un ratio de Sharpe mayor que 1, en el pasado lo va a tener en el futuro. Eso no es del todo cierto, pero bueno, vamos a asumir que es así. Omega sí que se ha demostrado que tiene un carácter predictivo muchísimo mayor, el information ratio también, y el máximo drawdown también, casi como el omega. Y sobre todo vamos a obviar, esto también, igual que en la longitud del histórico, vamos a obviar también cada cuánto vamos a rebalancear la cartera, cada cuánto vamos a ejecutar el algoritmo que nos va a decir qué pesos son los óptimos, y vamos a centrarnos solamente en un periodo en el que tenemos que calcular esos pesos. Vamos a ver las alternativas para solucionar el problema. Como os decía, hemos hecho una serie de asunciones que bueno, cabría hablar un poquito más en detalle, pero bueno, lo vamos a pasar. Y sobre todo la asunción óptima, la asunción más grande que vamos a hacer es que los ratios elegidos tienen una alta capacidad predictiva. Por lo tanto, si optimizamos una cartera en el pasado, vamos a asumir que dado que los ratios tienen capacidad predictiva, esa cartera va a ser óptima en el futuro. La solución del problema es encontrar ese vector de pesos, ese conjunto de pesos, esa asignación de pesos a cada uno de los fondos que optimice la función, en este caso f de x, que es una función en la que va a ser una combinación lineal de estos ratios. Entonces, el peso final nos va a dar, el peso final nos lo va a determinar cada uno de los pesos de cada uno de los fondos ponderados por la importancia que le vamos a dar a cada uno de los ratios, siempre y cuando no vamos a utilizar apalancamiento, no vamos a ponernos cortos de nada, con lo cual siempre vamos a asumir que la suma de todos los pesos y la suma de todas las importancias de cada uno de los ratios va a ser igual a 1. Con lo cual, nuestro problema se reduce a calcular ese vector de pesos. ¿Qué alternativas tenemos? Aquí hay siempre 2 alternativas, la fina y a lo bruto. La fina
es la alternativa top-down, es la alternativa más al uso, es la alternativa que se implementa en todas las herramientas de creación de sistemas de trading y es, pues por ejemplo, los algoritmos genéticos, simulated annealing, una serie de técnicas que nos van a determinar una población. Lo que van a hacer es darnos un conjunto de pesos y en función de cómo evolucione la función objetivo, dados esos pesos, va a elegir los pesos siguientes, con la idea siempre de optimizar la función objetivo. Entonces, este camino que se va pintando en la superficie, lo que va significando es cómo se determina el siguiente vector de pesos dado el vector de pesos anterior. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas es que no vamos a procesar, no vamos a tener en cuenta todas las posibles combinaciones de pesos de los fondos, con lo cual vamos a evitar una cantidad de procesamiento bastante grande. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si esas técnicas no están bien definidas, es posible que nos perdamos en los óptimos. En este caso, por ejemplo, pues es posible que nos quedemos en zonas así o en zonas así y que nos perdamos óptimos de verdad, o de otra forma, que nos quedemos con óptimos que sean picos y que alrededor el gradiente de ese ratio pues baje muchísimo y no sean óptimos estables. Esto os lo han contado un montón de veces, yo lo conté el primer año, cómo hacerlo a través de algoritmos genéticos, de simulated annealing, hay un montón de técnicas. Vamos a pasar de esta parte y vamos a ver cómo se puede hacer la alternativa bottom-up. ¿Qué significa bottom-up? ¿O qué he querido decir con bottom-up? Lo que quiero decir es que lo vamos a hacer a lo bruto. Vamos a hacer todas las posibles combinaciones de pesos de todos los fondos y vamos a evaluar cada uno de los ratios según ese vector de pesos y vamos a ir comparando. Esta es quizá la metodología a nivel de programación más sencilla, porque se podría resolver con un montón de bucles for y ir viendo cuáles son los valores de cada uno de los ratios en cada una de las composiciones de la cartera y ir eligiendo. ¿Cuáles son los inconvenientes? El primer inconveniente es que es súper lento. Si tenemos, por ejemplo, una cartera de... Tengo por aquí luego lo vemos. Si tenemos una cartera de 22 fondos o de 22 sistemas de trading y queremos calcular todas las posibles combinaciones de pesos, nos estaríamos yendo a posibilidades. Entonces, hacer un montón, cual siempre podemos tirar de máquina, siempre podemos comprar una máquina más grande o podemos utilizar técnicas, en este caso vamos a utilizar técnicas de Big Data para procesar toda esa cantidad de información de la forma más eficiente. Además, tanto en la alternativa top-down como en la bottom-up vamos a necesitar evaluar la elección de picos y no de mesetas. Vamos a tener que evaluar si el óptimo que hemos obtenido es estable o no es estable. Y la alternativa bottom-up nos la da bastante bien porque de hecho está preparada para este tipo de cosas. Como comentaba antes, la alternativa bottom-up parte de generar todas las posibles combinaciones de pesos de los fondos. Por ejemplo, si tenemos dos, el primero sea 0, el otro sea 100, el uno sea 10, el otro 90, el otro 20, 80, 30, 60 y así al revés. Combinaciones. Pues si son 22 los fondos que tenemos, se va bastante. Pero bueno, vamos a imaginar que tenemos todas las posibles combinaciones y por cada combinación lo que vamos a hacer es construir la cartera en el instante inicial, vamos a calcular cuál es la evolución de la cartera utilizando los datos históricos, vamos a calcular cada uno de los ratios que queremos optimizar y lo que vamos a ir viendo es si el ratio calculado es óptimo, quiere decir que sea mayor o menor en función de si es un ratio, por ejemplo, el omega, cuanto mayor es mejor, si es el drawdown, cuanto menor es mejor. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es tener variables que sean más o menos globales
y el comparar cada uno de los cálculos con las variables globales y ir comparando si es mejor o peor. Si es mejor nos quedamos con ese, seguimos en la siguiente iteración y nos quedaríamos con la cartera de pesos, así hasta al final utilizar todas las posibles combinaciones. Como veis es un poco exhaustivo en términos de máquina, sobre todo el generar las funciones de los cálculos de los ratios, si el cálculo es óptimo o no. Son funciones bastante básicas, pero aquí lo que estamos hablando es de capacidad de computación. Números, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay un número importante que es, por ejemplo, si quisiéramos saber a priori cuántos cálculos o cuántas iteraciones vamos a tener que hacer de 20 fondos en el que vamos a tomar 11 posibles pesos. 11 posibles pesos significa que pueden ir de 0 a 100 en pasos de 11, por ejemplo, 0, 11, 22, etcétera. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Pues es este número que hay aquí, que es un montón. Aquí es verdad que están incluidas todas las posibles combinaciones, con lo cual podríamos reducir esto a aquellas combinaciones que sumen 100 o más o menos 100, más de 90 y menor de 100. Pero nos estamos quedando con 30, 60 millones de combinaciones, sigue siendo una barbaridad. Y aparte de eso, hay que multiplicar que por cada una de esas combinaciones cuántas cosas tenemos que hacer. Y como mínimo tenemos que hacer 3 operaciones, que es calcular el ratio, compararlo y ver si nos quedamos con él o no. Con lo cual estamos hablando de unos 20.000 millones de operaciones que nos sigue yendo de máquina. ¿Qué podemos utilizar? La arquitectura de Hadoop. Hadoop es un proyecto de Apache. Tiene dos importantes. La primera parte es una base de datos no relacional, HDFS, y en el que lo que vamos a poder almacenar son datos no estructurados, con lo cual ahí vamos a poder utilizar líneas de texto tal cual, sin ningún tipo de problema ni jerarquía. No nos vamos a tener que ocupar de la longitud de cada campo, de cuál es el formato de cada campo. Van a ser cosas completamente variables. Hay dos partes importantes dentro de la base de datos del sistema de almacenamiento, que es el name node y el data node. Es el que está en el que regula el acceso a los ficheros, y el data node son cada uno de los nodos en cada uno de la master cliente, en el que está en cada cliente y son los responsables de leer y escribir las peticiones de cada uno de los ficheros, de cada uno de los clientes, perdón. Eso lo vamos a pasar por el sistema de arquitectura y realmente no hay poco que hacer ahí. Donde sí tenemos que hacer es en el elemento MapReduce, que es un proceso batch, y es un proceso que es el que va a tener absolutamente la lógica de lo que queremos hacer. Lo que va a hacer es, sobre todo, simplificar la capacidad de procesamiento por la forma que tiene de procesarlo y por la posibilidad de hacer cada uno de los trabajos. Sobre todo, lo más importante es que en todo esto el MapReduce es un programa, es en Apache una clase, que lo que vamos a tener que implementar son el Job Tracker, el Map, el Combine y el Reduce. El Job Tracker al final es el cómo vamos a lanzar los trabajos a la hora de paralelizar. El Reduce y el Map son las partes más importantes. Vamos a ver un ejemplo que quizá esto es demasiado abstracto y se entiende mejor con un ejemplo. Aquí ¿lo veis? ¿Sí? Vale, pues yo no veo nada desde aquí. Este es el ejemplo clásico de Hadoop, es el Hello World de Hadoop, y el objetivo de este ejemplo es solventar un problema que es el contar el número de palabras comunes que hay en un texto.
Y básicamente lo que se trata aquí es de ver cómo funcionan los tres elementos, el map, el group y el reduce. Entonces, en este caso vamos a tener tres párrafos. En el primero, Saturn is a planet, Earth is a planet y Pluton is... No veo. Y lo que queremos es ver el número de veces que aparece cada una de las palabras en el texto. Imaginaos que esto es un libro entero y lo que queremos hacer es contar las palabras. ¿Para qué? Para un montón de cosas, pero en este caso lo vamos a ver solo por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el mapping? Lo que hace es base que queremos contar, el número de veces que aparece. Entonces, aquí veis que Saturn aparece con número 1, Is con un número. Lo que va haciendo es partir cada uno de los trabajos en diferentes subtrabajos. En este caso, lo que queremos contar, y esto es una funcionalidad que se añade al programa, lo que queremos hacer es contar, con lo cual elegimos las claves y elegimos qué queremos hacer con esas claves. Y lo que queremos hacer en este caso es contar. Por eso aparece un 1 en cada uno de las palabras. Y una vez que tenemos desglosado o reducido a la mínima expresión, a la clave, todo el problema, lo que vamos a hacer es agruparlo. Y el agruparlo lo que va a hacer es coger todas las coincidencias de cada una de las claves y las va a agrupar. Agrupar, no sumar, vamos a juntarlas, ponerlas en el mismo sitio. Y luego, una vez que tenemos cada una de las claves en el mismo sitio, sí que vamos a reducirlas. Y en este caso, reducirlas es sumar cada una de los valores que tenemos aquí. Cosas importantes aquí. Tenemos que codificar qué vamos a entender por mapear. En este caso, mapear es aislar cada una de las palabras y eso va a ser una clave para nosotros. Y reducir es, o va a significar que una vez que tengamos desglosado todas las claves, vamos a contar cada una de las claves en los diferentes grupos que tenemos. Y al final pues nos da cada una de las claves y el número de veces que aparece. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Más o menos? Otra aplicación. Esta aplicación sí que es real y esta es la que se utiliza en Amazon. En Amazon tenemos diferentes ficheros, cada uno de los cuadritos vamos a decir que sean ficheros, y esto puede ser en un país o en el mundo. Aquí entra de todo. En el que vamos a tener los códigos de los productos, los precios de los productos, perdón, los precios están aquí, los códigos, los países, los usuarios, los precios y un nombre, un literal, una descripción de cada uno de los productos. Y de cada usuario son ficheros diferentes, vamos a tener el usuario, tenemos el correo, tenemos la codificación del país y desde dónde lo ha comprado y a dónde lo ha mandado. Y uno de los problemas que tenía Amazon era el determinar dónde se vendían o dónde se mandaban los productos una vez comprados. Entonces, lo que necesitamos es una agrupación de producto, país, país enviado. Producto, país enviado. Estamos haciendo, esto lo podríamos hacer en una base de datos normalita, si lo tuviéramos en una base de datos relacional, lo tendríamos con nuestras claves, haríamos un par de queries y la sacamos y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? El problema es si tenemos que procesar 300 millones de registros al minuto y no tenemos una base de datos donde tenemos estas cositas, no tenemos la información sí la tenemos, tenemos ficheros de texto, pero no tenemos un proceso que alimente una base de datos con esos ficheros de texto a la que hacer las queries. Con lo cual, tenemos que arreglárnoslas con esos ficheros de texto para sacar esta serie de cosas. Entonces, realmente esto, Hadoop se concibió para este tipo de problemas, en el que teníamos información que queremos cruzar en fuentes de información que no están estructuradas. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es mapear o desglosar, reducir el problema a una serie de pares. Entonces, al principio lo que vamos a hacer es ir cogiendo cada uno de los usuarios con los países y los usuarios y los productos. Los reducimos usuario con producto y con país final. Lo que quiero que quede así, pues claro, veo que estáis poniendo un poco de caras raras. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando más o menos? Sí, vale. Lo que quiero decir al final es que lo que estamos haciendo es cruzar datos de una forma más eficiente y sin tener un sistema de información estructurado. Esto es lo que vamos a hacer. Y para hacer eso, las dos rutinas que tenemos que implementar es el cómo vamos a mapear, cómo vamos a desglosar y cómo vamos a procesar las diferentes para luego obtener lo que nos dé la gana. Todo eso son cosas que podemos añadir la funcionalidad que queramos. Podemos contar, podemos sumar, podemos multiplicar, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero lo importante es que de toda la información que tenemos, primero que podemos paralelizar, o sea, podemos... ¿Tengo otra imagen? No. Podemos paralelizar cada una de las tareas de cómo vamos a mapear y cómo vamos a agrupar cada uno de esos mapeos. Y luego, una vez que lo tengamos agrupado, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Cómo lo vamos a aplicar a las carteras de fondos? Pues vamos a tener una base de datos no estructurada en el que vamos a tener todas las posibles combinaciones de los fondos, de los pesos de los fondos. Entonces, hombre, lo que sí que hay que hacer es que el primer dato, el primer campo, aunque no esté delimitado, que signifique lo mismo en todas las líneas. O sea, lo que no puede pasar es que aquí se mezcle que el primer dato sea el código del producto y después venga los dólares y que en el siguiente sean los dólares y luego el país. O sea, eso sí que tiene que haber un cierto orden. O sea, es inteligente, pero no es súper inteligente en ese sentido. En este caso, el primer dato siempre va a ser el peso del primer componente de la cartera, el segundo y el K, pues el Késimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De momento, vamos a agrupar vamos a hacer por grupos conjuntos de pesos que vamos a utilizar para luego hacer el cálculo del ratio. ¿Me explico? Lo que estamos haciendo aquí es simplemente paralelizar. Vamos a coger aquí cada n combinaciones, las vamos a dividir y los vamos a lanzar a un nodo. Esto se puede hacer en un grid normal, no estamos haciendo nada sofisticado. Pero esta forma de paralelizar y dividir los trabajos con Hadoop está resuelta. No tenemos que hacer... Yo me acuerdo cuando se hacía esto con MPI, pues era un infierno. Tenías que programar el máster y cada uno de los nodos para ver cómo es cada una de las cosas, cómo repartías el trabajo, a cuánto repartías. Esto está aquí resuelto. Entonces, esta parte, aquí hay una ventaja bastante importante respecto a lo que había antes. Y luego, lo que vamos a hacer en el mapping es asignar a cada uno de los pesos el valor de los ratios. Tampoco estamos haciendo nada raro. O sea, por cada combinación, lo que vamos a mapear es esa combinación con los resultados de esa combinación con diferentes ratios. Y entonces tendremos el mismo número de filas que teníamos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Lo que pasa es que hemos añadido un poquito más de información. Y ahora, cuando vayamos a reducir, esto sí que es importante, el cómo vamos a reducir. La rutina reduce aquí, lo que vamos a hacer es, por cada ratio, le vamos a dar un intervalo de confianza. Y lo que quiero es, un ejemplo, si el CalMAR lo que nos gusta es que el CalMAR sea mayor de 5, vamos a poner que el CalMAR sea entre 6 y 4. Y que entre 6 y 4 me pongas aquí cuál es el rango de pesos para el primer fondo que hemos conseguido aquí. ¿Me he explicado? Entonces, para CalMAR entre 4 y 6, lo que nos da es que el primer fondo tiene que estar entre el 1 y el 2%. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Vale?
Y con eso lo que tenemos es, para cada uno de los ratios, tenemos un peso óptimo para cada uno de los fondos. ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Estamos, casi sin quererlo, bueno, casi no, sin quererlo, estamos haciendo la estabilidad del ratio. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando con el CalMAR 5 o con el CalMAR máximo de todo el conjunto. Si aquí pusiéramos, dame el CalMAR máximo y dame el peso del primer fondo que hace que el CalMAR sea máximo, lo que estamos haciendo es sobreoptimizar. Y aunque no lo estuviéramos sobreoptimizando, nos podríamos estar quedando con un outlier, nos estaríamos pudiendo quedar con un pico, no con una región, que es lo que nos gustan las mesetas. Entonces, con esto lo que nos está diciendo es que el CalMAR más o menos un margen de error, ¿cómo está el peso 1? ¿Qué puede pasar aquí? Si decimos que nos pongas aquí los pesos del fondo 1, del sistema 1, que hacen que el CalMAR esté entre 4 y 5, y aquí nos pone 6, un 6% en el primer fondo, ya nos está diciendo que ese es un outlier, es un punto. Aquí nos tiene que dar un rango, nos tiene que dar un más menos. Y aquí más menos significa que me van a aparecer todos los pesos de todos los fondos que cumplen que el CalMAR esté entre 4 y 6. Entonces yo con eso sí que voy a poder ver si el primer fondo me dice que puede ser 6, 6,2, 6,4, 6,35, pues muy bien, ahí ya es arte y decir, pues me voy a quedar con el 6,35 porque más o menos es la mediana. Pero si por ejemplo me da 7 y solo me da 1, ahí no nos vale. Entonces, de una tacada hemos podido procesar todo esto, paralelizarlo, calcular todos los ratios y obtener las regiones de estabilidad de cada uno de los ratios. ¿Es como aplicar una especie de histograma de frecuencias a los ratios? Absolutamente, absolutamente. Esto nosotros lo hicimos hace muchísimo tiempo, fue el proyecto de Juanjo, no sé si lo ha presentado todavía, no lo ha presentado, pues es el proyecto de Juanjo, que lo que hacía era, una vez que tenías todas las optimizaciones y tenías todos los histogramas de frecuencia, lo que hacías es comparar esos histogramas de una forma más de visión artificial que estadística. Comparabas los histogramas a ver cómo iban y si tenías estabilidad en una región, era ese el óptimo. ¿Sacabais alguna especie de curva sobre el histograma para hacerlo? No. Se hacía con barras directamente, no hacíamos ningún spline ni nada de eso, que sería más fácil. Pero se comparaba directamente, era básicamente por áreas, era más facilito. Pero aquí estamos haciendo eso, estamos a lo bestia, estamos comparando los histogramas de frecuencia y nos estamos quedando con las regiones en las que tenemos estabilidad, siempre y cuando el peso no se nos vaya mucho, pero que haya concentración. Y con esto pues puede correr en una máquina normal, aunque este fichero pues tenga 3 gigas, da igual, pero es un problema que de 3.000, 30.000 millones de posibles combinaciones lo hemos podido hacer, que de otra forma si hubiéramos hecho un programita normal con 20 for, pues no lo hubiéramos podido hacer jamás. Y solucionamos el tema de la estabilidad. Para un sistema de trading, para el sistema de trading tenemos, así en general, en la superficie tenemos más o menos el mismo problema, en el que ahora los parámetros o los precios que vamos a tener, los datos que vamos a tener, son los valores de los parámetros del sistema. Vamos a tener un sistema con un conjunto de parámetros y lo que tenemos son posibles combinaciones de valores de los parámetros, que vamos a tener que optimizar. Y aquí la función objetivo, creo que se han dado al menos una charla de funciones objetivo que se pueden utilizar. Aquí puede ser un CalMAR, puede ser un Sharpe, puede ser un Profit Factor, un Win-Loss Ratio, puede ser lo que queráis. Pero con todas las posibles combinaciones de valores de los parámetros y la función objetivo necesitamos saber cuál es el valor del parámetro que hace óptima nuestra función objetivo. También igual,
No sé, no lo he puesto. Pero aquí igual, necesitamos una función objetivo que nos asegure que tenga carácter predictivo. Es decir, si vamos a optimizar el win-loss ratio y lo vamos a utilizar con datos pasados, necesitamos saber que eso nos va a asegurar de alguna forma que el win-loss ratio en el futuro va a ser óptimo. Y ahí también hay literatura. Pero bueno, vamos a asumir que sí que tiene carácter predictivo y nos vamos a centrar solamente en calcular los valores de los parámetros. Pero bueno, más o menos ya habiendo visto lo anterior, en este caso es más fácil, tenemos menos pasos, pero hay uno de los pasos que es el que hace realmente complicado esto. Vamos a empezar. Primero generamos todas las posibles combinaciones de valores de los parámetros. Por cada combinación lo que vamos a obtener es el performance del sistema. Vamos a obtener el equity line del sistema, vamos a obtener todos los ratios que queramos del sistema, vamos a calcular la función objetivo y pues con esa función objetivo, si es óptima respecto a la que teníamos antes, nos vamos a quedar con esa combinación de pesos y si no, pues nos pasamos a la siguiente combinación. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál veis que es el problema? ¿O por qué no se utiliza esto en la práctica normal? ¿Y por qué se utiliza el top-down? Si lo quisiéramos hacer esto en Hadoop, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es codificar el sistema en Hadoop, en Java. Entonces, complica un poco. Esto, el obtener el equity line del sistema no es trivial. Necesitamos, no habría solamente un input, no habría solamente los valores de los parámetros, tendríamos otro input que son los valores del subyacente sobre el que vamos a hacer el sistema. Si vamos a hacer un sistema sobre el SP500, en este caso, para obtener el performance del sistema, lo que tenemos que hacer es, vale, el conjunto de valores de los parámetros está fenomenal, pero necesito eso aplicarlo a una serie de datos. Si es una media móvil, pues necesitaremos los datos históricos, calcular las señales, es un poco complicado. Pero bueno, vamos a imaginar que esto está en paquetes más de programación, no tanto de diseño, pero más de programación, QuantLib, una cosa así, sí que se puede hacer. Vamos a imaginar que tenemos un sistema programado en Java o en MATLAB o en donde sea y que podemos obtener el equity line o el performance del sistema de una forma fácil. Entonces aquí igual tenemos las dos soluciones. La primera es la que hemos comentado y la siguiente es la que vamos a ver. La primera es la que normalmente hemos utilizado, es la que traen todas las herramientas comerciales, aunque hay algunas que traen la bottom-up, que lo que hacen es, de todos los valores, me vas a poner todos los valores de los parámetros de uno en uno y me los vas a combinar. ¿Vale? Eso es lo que tarda. Igual te está un mes optimizando el sistema, que ha pasado. Y está haciendo esto mismo. Entonces lo que queremos hacer es eso mismo, todas las posibles combinaciones con el paso más fino que haya en cada uno de los parámetros, pero que me lo haga. Y que si me lo haces en 2 horas, pues mucho mejor que en 3 horas. El inconveniente, pues que si no lo hacemos con una tecnología que esté preparada para esto, pues nos vamos a ir a un mes de optimizar y necesitamos la evaluación de los outliers. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. El planteamiento del problema es el mismo. Vamos a tener todas las posibles combinaciones de valores de los parámetros, los vamos a partir para paralelizar. Por cada uno de los paquetes vamos a calcular la función objetivo y lo que vamos a hacer es, por cada intervalo de confianza de la función objetivo, me vas a dar el valor del parámetro más o menos un rango que haga que esa función objetivo sea óptima. Entonces, aquí igual, si tenemos una función objetivo que esté más o menos entre k y k más 2 y el valor del parámetro 1 pues es 1 nada más, me sale que solo hay un valor que haga eso, pues ese sistema es inestable. Si me da una función objetivo que tiene un rango de valores en el que hay una concentración y el valor del parámetro 1, pues hay valores de 1 a 7 con pasos de 0,5 y con repeticiones, pues ahí me está diciendo que ese parámetro es estable. Con lo cual, hemos conseguido el hacer una optimización bruta. Bruta significa que vamos a evaluar todas las posibles combinaciones, que realmente es lo que nos gusta. O sea, toda la técnica de simulated annealing, algoritmos generales, es para de muchas dimensiones a una dimensión que sea manejable.
no tienes a priori el número de poblaciones o el número de combinaciones que tienes, con lo cual te puedes perder cosas, pero por lo menos que vas a tener una solución. Aquí no, aquí es, oye, mira, que es que yo quiero todas las posibles combinaciones y ya me buscaré yo la vida. Me buscaré la vida aquí, ya veré. Pero yo necesito tener la posibilidad de lanzar todas las simulaciones y ver cómo se comporta eso. Es lo que te apetece ver. Y con esto lo hemos conseguido. Entonces, esta es una aplicación de cómo podemos utilizar técnicas de Big Data a la optimización de sistemas. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os habéis enterado de algo? Sí, hacer por lo menos la primera parte, esta de aquí, que es el Hello World. En Apache tenéis el proyecto Apache, lo conocéis más o menos, lo tenéis ahí, os podéis bajar el binario que os monta todo el sistema. Dime. Y para hacerlo con R también lo tienes. También lo tienes. Sí, sí. Tiene implementaciones en MATLAB, tiene en R. Instalártelo. Instalar, que lo que te instala son las dos, el HDFS y el MapReduce. Y lo que tienes que hacer es implementar el Map Combine y el Reduce en R. Entonces son rutinas, lo que tienes son interfaces en el que tú tienes que implementar, tienes unos datos de entrada y unos datos de salida. Y la lógica que tengas en los datos de entrada y en los de salida, ahí lo programas tú. O sea, de alguna forma tendría que bajarme, es decir, la arquitectura del Apache y de alguna forma conectarlo con mi programita, con mi R ya y con las funciones MapReduce. Eso es. Que separan del datos de la base de datos. Eso es. No es complicado. No es complicado. Igual al principio parece lioso, pero es dedicarle media mañana. Yo lo hago con Excel. ¿Con Excel? Sí. Toma ya. Sí, porque al final las combinaciones paramétricas de los indicadores las reduces. ¿Sabes? De una media no vas de 1 a 1000, pones saltos de 50, porque al final no, ¿sabes? No, las zonas de estabilidad las puedes reducir en base a algún criterio de trading. ¿Sabes? Por supuesto. Y es una forma, quizá, la segunda mejor. La segunda mejor porque ahí le estás dando incluso significado a cada uno de los valores del parámetro. Claro. O sea, realmente es... Pero si por ejemplo, fuéramos a un laboratorio de electrónica y le dijéramos a un tío que no tiene ni idea de qué significa cada uno de los valores, pues mira, oye, chico, yo lo que necesito es tirarlo todo porque no tengo ni idea de cómo interpretar esto y lo tiro todo. Pero por supuesto que sí. Esa es incluso... lo que se hace también es con las herramientas comerciales, con un Multicharts, con un TraceStation, con Cubitia, con todo este tipo de cosas, lo que haces es coger lo que dices, de todos los pasos, hombre, no vas a elegir todo el espectro, un periodo de media móvil no vas a poner de 1 a 1000, pues más o menos vas eligiendo el periodo o el rango que más o menos intuitivamente sabes que puede ir y es mucho más eficiente, claro que sí. Se puede calcular, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo ahí es calcular una probabilidad convencional. Es decir, yo digo que con una cierta probabilidad mis parámetros estarán en esos rangos, suponiendo que la función óptima esté en este rango. Eso es. Al final es una distribución, es decir, es una probabilidad condicionada de dos distribuciones. Eso es. Es lo que comentaba, era la conjunción de histogramas. Son dos, o sea, son dos variables aleatorias que tú las relacionas Eso es. por este proceso. Eso es. Aquí lo que podríamos hacer incluso es hacer un estudio de cópulas para ver cómo se comporta. De forma multidimensional. Eso es. Ya que relaciones hay entre parámetros. Eso es. Y realmente tenemos los parámetros, uno se deduce de otros y lo podemos quitar. Eso es. Eso es. Bueno, de hecho se hace implícitamente también en los propios parámetros. O sea, por ejemplo, tú tienes un BACT que tienes 3, ya estás estableciendo esa relación entre, de alguna manera, diciendo, oye, pues la corta que vaya de aquí a aquí, la larga que vaya de aquí a aquí. Ah, sí. Igual hacerlo como planteáis. No, pero imagínate que, aunque sea, tienes una corta, una larga y un RSI, por ejemplo.
a lo mejor el rango que tienes para el periodo de la corta tiene una correlación en una de las colas con el RSI en la parte media del rango. ¿Qué dices? Que me da igual. Sí. Cuando ves el gráfico dices, uy, esto no lo quiero calcular, esto no es lo que busco. Pero a partir de ahí salen un montón de sistemas más. Porque a partir de esa combinación o esas correlaciones entre los parámetros, lo que da lugar es a nuevos sistemas de trading. Bueno, pero ya demostraste el pasado que lo más predictivo es la media. Pero vamos, y lo seguiré diciendo a muerte. Con un 0,6. Sí. Es verdad, es verdad. No, aquí es más para temas de market making, cuando estás cogiendo la escalera de precios, que tienes volúmenes, tienes una serie de cosas, tienes profundidad, entonces ahí sí que tiene. El otro, o sea, el que haya correlación o no de la corta con el RSI, pues te puede dar más o menos igual. Porque sabes que igual no, y que te da igual, y que haya la correlación siempre va a mandar la media, pues sí, claro que sí. Pero cuando te pones a analizar o cuando el sistema va mal y dices, joder, tengo que cambiar los parámetros, pues el régimen ha cambiado, ¿qué cosas puedo hacer? El cómo variar esos parámetros tampoco es aleatorio. O sea, aquí sí que tienes una forma de decir, vale, puedo bajar un poco el periodo de la corta, pero sé que tengo que alargar que aunque intuitivamente también lo puedes decir, y en una optimización te saldría también, una de las combinaciones es que te baja el periodo de la corta y te sube el de la banda del RSI de la sobrecompra. Pues sí, claro que sí. Pero de alguna forma aquí lo tienes en una tabla de datos. Y lo tienes que interpretar luego, pero lo tienes un poquito más esquematizado. ¿No crees que cabe la posibilidad de que al final aparezcan relaciones espurias donde de pronto, por ejemplo, si te relacionas con otros activos o varios indicadores entre sí que podrían no tener nada que ver y sin embargo tú estás viendo pues, un pico en uno de ellos, pero claro, sin interpretar, porque eso al final... Ahí entra un poco también sí. Pues, igual con esto te sale que los sistemas basados en fases lunares. Ya, sí. Sabes que el Real Escolar tiene un estudio bastante... Que está demostrado. O sea, que no es... Sí. Sí, pero... Es verdad. Entonces, pues te pueden salir cosas así, claro que sí. Pero vamos, el Big Data está para eso. O sea, es para encontrar relaciones entre cosas que a lo mejor no tendrías en cuenta o de primeras dices, pues... Pero eso es operable, o sea, que vosotros vais a operar una cosa que dice, sube el precio del café en el mercado secundario de Brasil y entonces, yo qué sé, el precio de, no sé, de un índice que hay en Suiza baja y no sé qué, sin saber a fondo la relación. Claro, eso, si son relaciones espurias... Pues hay un montón de fondos que hacen cosas de esas. Sí. No, a ver, los fondos que hacen arbitraje estadístico hacen cosas de estas. Entonces lo que tratan es de buscar correlaciones entre activos que duren en el tiempo. Y lo que pasa es que tienen operativa esa estrategia hasta que deja de ser, hasta que se rompen las correlaciones. Pero bueno, que eso pasaba con el equity y los bonos. O sea, cuando subía el equity bajaban los bonos y cuando subían los bonos bajaba el equity, ¿no? Eso eso está en todos los libros. Y sin embargo llevamos 3 años que aquí sube todo. Entonces, son esas relaciones, me da lo mismo que sea equity con fixed income, que sea el café con Nestlé, por ejemplo, que igual le podríamos sacar alguna relación. Pero a la gente que está haciendo sistemas de arbitraje estadístico es que le da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque lo que van a detectar son patrones y en el momento en el que esa estacionalidad o ese comportamiento deja de existir, paramos la estrategia y seguimos monitorizándola y en el momento que vuelve a aparecer la volvemos a enchufar. Y así, pues con BBVA y Santander, pues, no sé, tampoco podrías encontrarle sentido. Sí, está en el mismo país, pero los sistemas de pares, los spreads, igual. Entonces,
Pues se podría hablar mucho de, pues es que la luna, es que o cuando el día está, el índice de luminosidad del día con si va a ser alcista o bajista. Pues vete tú a saber. Pero si hay alguien que estadísticamente te dice que tiene un 70% de correlación, yo me la juego. A lo mejor me la juego un 0,5% de la cartera. Pero lo que hacen esos sistemas, y por eso se utilizan mucho, es porque descorrelacionan un montón la cartera. Como no tienen absolutamente nada que ver con nada, pues dice que si sube, que si baja, que si se va para la derecha, para la izquierda, te da igual, porque lo que te va a hacer es bajar la volatilidad de la cartera, y eso sí que aporta mucho. Eso sí que aporta mucho. Entonces, pues sí, se puede utilizar para un montón de cosas, pero para relaciones de activos y cosas de estas se utiliza bastante. Dime. ¿Aquí? Una para atrás, ahí, la dirección, o sea, el tercer paso que se tiene la wiki, y ahí iríamos a algo Perdón, la flecha está de aquí a aquí. Sí, perdón. Gracias. No era para ver si estabais atentos. Vale. Bueno, terminado esto, ¿cómo vamos de tiempo? Factor Investing. Voy a contar qué es Factor Investing, desde cuándo se empieza a utilizar Factor Investing y cuáles son las aplicaciones al mundo real de la gestión de fondos y cómo se puede aplicar eso a los sistemas de trading. Es un Fama y French publicaron un paper en el que tenían un modelo con tres factores. Lo que decían es, esto viene después del CAPM de Markowitz, es una evolución de esto. Y lo que ellos trataban de decir es que explicar basándose en tres factores. Primero, el mercado. Mercado que aquí podemos decir el SP500 o un MSCI World. Segundo, un factor de tamaño. Esto está pensado para equity. No es, luego se hicieron modificaciones para renta fija, pero es. Entonces, el mercado, el tamaño de las compañías, SMB significa small minus big. O sea, cómo se comportan las compañías de baja capitalización respecto de las compañías de gran capitalización. Y el valor de cada una de las compañías. Valor aquí entendiendo valor como value investing. O sea, aquellas compañías que tienen poca deuda, que tienen EBITDA, EV/EBITDA alto, con una recurrencia del free cash flow alta. Empresas sanas, un Nestlé, por ejemplo. Y HML significa high minus low. High value minus low value. Low value son los chicharros. Son empresas growth que tienen muchísima deuda, ventas pequeñas y luego pegan el salto. Y las de alto valor pues son empresas con una recurrencia de ventas que suben poco, 2%, pero muy estables, poca deuda. Entonces, ellos lo que pretendían era explicar el rendimiento de cualquier fondo de equity basando en estos tres valores. Y decían que se podía hacer. Entonces, cualquier fondo de inversión que lo que hacía era comprar acciones con la metodología que ellos quisieran, yo soy value investor. A partir de aquí, pues se desarrolló una industria entera que es el de definir los estilos de inversión de los fondos. Pues yo tengo un fondo de bajas de compañías de gran capitalización. Entonces, hay determinados fondos, hay determinadas categorías y categorías más marketing que otra cosa. Pero bueno, se utiliza bastante.
de 1956, o sea que no es de hace 200 años, es bastante reciente, no hemos avanzado mucho, no ha habido grandes desarrollos a partir de esto, pero está. Entonces, lo que tratan de hacer ahora es, muy bien, aquí tenemos una serie de factores, ¿por qué tienen que ser esos factores y no pueden ser otros factores? Y entonces empezar técnicas para son los de los fondos. Entonces, al principio, antes de los 90, fijaos que desde el 56 hasta los 90, aquí nadie se enteraba de nada. Y la gente compraba acciones y todo subía y estábamos todos súper contentos. En una época la mejor quizá. A partir del 90, que es cuando empieza todo el de ingeniería financiera, análisis cuantitativo, estadística aplicada, etcétera, etcétera, es cuando empieza a desglosarse, o por lo menos la gente empieza a preguntarse, vale, tu fondo ha ganado un 10%, pero ¿por qué ha ganado un 10%? ¿Porque eres muy bueno seleccionando las compañías o porque es que el mercado ha subido todo, han subido todas las compañías y chico, es que lo que no podías hacer es perder, porque es que era un tiro hecho? Entonces, lo que empiezan a hacer es dividir esa rentabilidad entre algo que no sé lo que es, que vamos a decir alfa y factores, y el mercado. Quiere decir, si yo soy un gestor de un fondo del IBEX, quiere decir que yo todas las acciones que están en el fondo van a ser del IBEX, y el IBEX me sube un 50% en el año, chico, si ha subido un 30%, el 80% de la rentabilidad es porque ha subido todo, no porque sea muy bueno. Entonces, se quita el efecto mercado y se deja algo que se llama alfa y factors. Alfa es realmente, o se denomina en la industria de los fondos, es la capacidad del gestor de generar rentabilidades fuera del mercado. O sea, si el mercado ha subido un 30, yo tengo que generar 32, porque del 32 al 30 es lo único que he aportado yo. Del 30 para abajo es todo el mercado. Entonces, se empieza a desglosar las rentabilidades de los fondos a través de dos grupos, el mercado y los factores. Y aquí es donde se empieza a hacer una aplicación brutal de Markowitz, pero bueno, se sigue rascando. Y lo que se integra, y es lo que lleva, fijaos que es desde 2010, o sea, no estamos esto sí que es súper reciente. Lo que estamos diciendo es, muy bien, el mercado o tu fondo ha subido y tu fondo tiene una estrategia de inversión. Tú tienes un fondo que es value, tú tienes un fondo que es growth, tú tienes un fondo que es de momentum, tienes un fondo de baja volatilidad, tienes un fondo de arbitraje estadístico, tienes un fondo de lo que sea. Voy a intentar aislar las fuentes de rentabilidad de los fondos y esos son los factores. Entonces, tu rentabilidad, la rentabilidad del fondo, voy a ser capaz de explicarla por tres bloques. Una por el mercado, otra por los factores y después de todo eso, ahí eso sí, eso te lo has ganado tú. Es lo que tú has aportado. Pues si el IBEX sube 50%, es posible no, seguro que ha habido acciones que han subido un 20 y otras que han subido un 80. O sea, y si tú has subido un 35 es porque tú has sabido seleccionar las del 80. Entonces, ese es el alfa. Y entonces, hay una corriente muy fuerte, sobre todo a nivel de investigación, de determinar qué factores son los que mejor explican las rentabilidades. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de aislar los factores de un fondo, yo lo que voy a ser capaz es de decir, vamos a verlo con un ejemplo, estos son los factores. Los factores son value, size, momentum y volatility. El yield y el quality lo dejamos porque es un poquito más, es más de marketing, no tiene tanto impacto. Pero estos cuatro sí que son los más representativos. Value, todas las empresas de valor siempre han batido al índice, siempre, bueno, esto entre comillas. Pero vamos, un ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett es el value investor por excelencia y lo que ha demostrado es que utilizando metodologías value a largo plazo bates al mercado. Entonces, si yo soy capaz de encapsular la metodología value,
yo puedo ser capaz de invertir en el factor. ¿Por qué? En este caso, ¿qué es value? Pues value es aquello que el book to price es muy bajo, earnings to price es muy bajo, el book to value está bien, las ventas suben. Entonces, si yo soy capaz de cuantitativamente seleccionar aquellas acciones que en el SP500, pues en el IBEX no tiene mucho sentido, pero que en el SP500 supuestamente son aquellas que tienen más valor, yo es un índice que lo puedo ir rebalanceando y lo que puedo ir haciendo es ir invirtiendo en ese índice o en ese grupo de acciones o en ese grupo en esa cesta de acciones construidas según esa metodología y olvidarme de la selección de los valores. ¿Me he explicado? Ese ejemplo que acabas de poner, no sé si es lo que se considera el portfolio maestro, o sea, lo que es al final ir ponderando el porcentaje que tienes de las acciones de un índice en base a cómo se van, qué beneficio vas obteniendo cada día. O sea, tú tienes tu SP500, tendrías 500 acciones y entonces vas viendo qué porcentaje van adquiriendo cada día de beneficio y tú te juegas el porcentaje de tamaño de tu cuenta sobre la... No. Eso es money management. Eso es otra cosa. ¿Puedo pintar? Sí. Si yo desde el 1990 hubiera invertido en acciones con alto valor, hubiera ganado un montón. Si hubiera invertido en acciones con un momentum muy alto, hubiera ganado un montón. Nos vamos a quedar con esos dos factores. Vamos a definir el factor value muy burdamente. Aquellas que tienen un PER muy bajo. ¿PER sabéis lo que es? Sí, vale. Y vamos a aquellas que han subido en los últimos 6 meses. Más el porcentaje en 6 meses es mayor que el porcentaje del benchmark. El índice. Un SP500. Nuestro universo de inversión es el SP500. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una carterita, vamos a coger aquí 20 acciones y aquí otras 20 acciones cada 6 meses. ¿Qué significa? 1 de enero, 31 de diciembre. Estamos el 31 de diciembre y lo que hacemos es, de todas las acciones del SP500, me voy a coger las que tengan el PER más bajo. Las 20, todas las que tengan el PER más bajo, y las voy a comprar. Me da igual todo lo demás, las compro. Momentum. De todas las acciones del SP500, voy a mirar cuáles son las que en los últimos 6 meses han batido al benchmark, y las compro. Y dentro de 6 meses hacemos la misma operación. ¿Sí? Bates al SP500, está demostrado. Ahora, lo que se intenta es dar una vuelta de tuerca más. Y es decir, esta cartera de acciones, hay momentos en los que se comporta mejor que esta cartera de acciones. Entonces, ¿por qué no hacer una set allocation entre estas? ¿Me he explicado? Entonces, si yo tengo una herramienta cuantitativa que cada 6 meses me construye esta cartera y cada 6 meses me construye esta cartera y yo como gestor sé que por el ciclo económico que estamos, por el momento del año en el que estamos y por la situación macro que tenemos, el factor value se ha demostrado que se comporta mejor que el factor momentum, pues aquí le voy a asignar un 60% y aquí un 40%. ¿Sí? Pero lo bueno es que comprando las acciones de esta cesta y comprando las acciones de esta cesta, estoy encapsulando los estilos.
¿vale? Y a partir de aquí ha sido la explosión, porque estás descorrelacionando entre estas dos, pero entre estas de aquí hay mucha correlación, o puede haber mucha correlación, porque a lo mejor en el ciclo económico en el que estamos, pues hay empresas que tienen un PER muy bajito, bien porque han sido muy castigadas en precio o porque su capacidad de generar caja es mucho más alta. Y puede ser que venga de consumo de los coches, por ejemplo. Si aquí estamos en épocas de explosión, pues Porsche y BMW, es posible que estén aquí, seguramente estén aquí, y entre ellas va a haber mucha correlación. Pero puede estar una utility también, y entre ellas no puede haber correlación. Lo que estás haciendo es encapsular los estilos en diferentes carteras. Y lo que te permite es, mira, es que me voy a olvidar de la selección de valores, me voy a olvidar de ir a la compañía, pedirme la cuenta de pérdidas y ganancias, los balances, reunirme con el CEO, hacer un análisis, escenarios, estimación de beneficios, es que me da absolutamente igual. Yo esto lo tengo construido, esto es lo que tengo construido y sé que por el momento económico en el que estamos, el value se comporta mejor que el momentum, le hago una set allocation y fuera. Y entonces todas las casas, BlackRock, Elixir, todas las casas que tienen fondos de inversión grandes, lo que se han lanzado es a lanzar ETFs de estilos, que lo que hace es como si fuera un fondo, es una cesta de acciones, pero sabes cómo está construido ese ETF. Entonces hay una corriente ahora mismo que lo que está haciendo, sobre todo para los gestores de fondos, es, pues mira, en vez de buscarme las compañías, en vez de buscarme fondos que hagan cosas de estas, que son muy caros, hay fondos que se dedican a hacer cosas de estas. Hay fondos que su estrategia de inversión es value y compran acciones, un poquito más sofisticado que esto, pero vamos, compran acciones value, que te cobran una comisión de gestión muy alta. ¿Por qué voy a comprar yo esos fondos si se ha demostrado que nunca han batido al S&P 500 y sin embargo, haciendo estas cosas me voy a quedar muy cerca y encima voy a pagar menos comisiones? Entonces todo el mundo se ha lanzado a lanzar ETFs. ETFs value, momentum, volatilidad, hay 4, los 4 primeros, y tamaño. ¿Por qué? Porque las pequeñas compañías, por ejemplo, en momentos como los del año pasado y se comportan muchísimo mejor. Entonces, en vez de irte a un fondo de small companies, te compras un ETF de small companies. ¿Afectan al precio real que hay debajo de esas acciones? No. Esos ETFs? No. ¿Pero qué tipo de garantía tiene? ¿Garantía en qué sentido? O sea, te quiero decir, al final, si de la gente empieza a comprar el ETF de arriba, estas acciones no acaban revalorizándose en el S&P 500. Sí, sí, claro. Sí, o sea, que sí que se revaloriza Sí. el subyacente. Sí, claro. O sea, si tú compras 1 millón, por ejemplo, el ETF de iShares, por ejemplo, de BlackRock, el ETF, si tú compras 1.000 euros de ese ETF, estás comprando acciones. Te sube. ¿Puede subir las acciones? No puede no, casi seguro que sí. Claro, o sea, que hay más demanda de... Claro. Por eso sube más. Lo bueno es que aquí no hay trampa ni cartón, o sea, cómo se construye el ETF es bastante, vamos, que es una formulita. Aquí no hay que si veo al jefe, no veo al jefe, que si hay una estimación de beneficios, no hay, o sea, lo compro y punto. Y el value momentum son los factores que mejor explican. Entonces, ahora mismo, para ser un buen gestor, lo que tienes que hacer es que cuando suba el mercado, subir más que el mercado y encima poder explicar ese performance. O sea, si has hecho un 50%, el S&P 500 ha hecho un 35% y las empresas value, todo el factor value,
te he explicado un 10. Ay, por Dios. Te he explicado un 10. Con lo cual, tu aportación es de un 5%. ¿Qué significa esto? Que la pasta que le estás pagando al gestor como comisión de gestión le está sacando 500 puntos básicos al SP500. Eso es lo que le estás pagando. O sea, le estás pagando por esto. Entonces, ¿qué dice la gente? Joder, chico, pues en vez de pagarle un 1,5 al fondo X, lo que voy a hacer es pagar un 0,40 y me voy a llevar un 5% menos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Bueno, pues el objetivo es aislar las fuentes de rentabilidad. El problema se traslada a un problema de asset allocation, de ver dónde ponemos más capital dependiendo del ciclo económico, y aquí están, pues quizá fueron los primeros, los de MSCI, el Minimum Volatility, el Value, el Quality y el Momentum. Entonces, pues hay un montón de ETFs que hacen más o menos lo mismo. Y para explicar el comportamiento, bueno, me quedo con esto. Para explicar el comportamiento, lo que haríamos sería una regresión con cada uno de los ETFs. Entonces, en lo primero que os ponía, el mercado, el SP500 seguiría lo mismo, pero aquí los factores, en vez de ser factores de tamaño y de valor, tenemos los ETFs. Entonces, lo que hacemos es lanzar una regresión lineal, normalita, contra el benchmark y contra cada uno de los factores que tienen históricos. Los ETFs tienen históricos, como cualquier acción o cualquier fondo, y ahí nos va a dar realmente cuál es la aportación del gestor. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podemos aplicar el... en momentos malos? ¿Qué significa momentos malos? Imaginaos que tenéis un amigo que acaba de ganar el Euromillón, tiene 10 millones de euros, no sabe qué hacer con ellos, y vosotros sois expertos diseñadores de sistemas de trading, y decís, chico, no te preocupes, que te voy a hacer un sistema, nos lo vamos a hinchar. Y hacéis el sistema, empieza a funcionar, fenomenal, va, y viene un drawdown. Y tenéis que explicar ese drawdown. Primero lo tenéis que explicar a vosotros, y luego se lo tenéis que contar a él, de forma que él lo entienda. Pues primero se revisa el sistema, ve qué es lo que pasa, pero cuando el sistema se pone a funcionar en real, aunque sea sin dinero, aunque sea en paper, hay que saber cuáles son los peores escenarios de ese sistema. Y para saber los peores escenarios lo podemos hacer de dos formas. Una, a ojo, y la otra es de forma estadística. ¿A ojo qué significa? Que si tenemos un sistema que lo que trata es de rupturas de bandas de Bollinger o de rupturas de rangos de volatilidad, pues evidentemente se va a comportar mal cuando la volatilidad esté baja. Entonces, ¿cómo podemos ver? Pues sí, podemos tener la referencia del VIX. Entonces, cuando el VIX esté en un determinado nivel, sabemos que se va a comportar bien, y cuando esté por debajo o por encima se va a comportar mejor o peor, ¿no? Eso lo podemos determinar y lo podemos saber. Si tenemos un sistema de cruces de medias, pues igual necesitamos que se mueva. Si se queda lateral, va a fallar seguro. Entonces, cuando vamos perdiendo dinero, tenemos que saber, por lo menos tenemos que saber explicar por qué el sistema está perdiendo dinero. Lo que puede pasar es que nos estemos perdiendo información. O sea, podemos tener una intuición de que el sistema está fallando, pero no sabemos exactamente por qué está fallando. Entonces, una herramienta muy buena, o una forma muy buena de obtener esa fuente de rentabilidad del sistema, que es realmente lo que es utilizar factores y hacer una regresión del equity line del sistema respecto a cada uno de los factores. ¿Me he explicado? No. Y va a ser la rentabilidad de nuestro sistema, día a día.
Y las X van a ser los factores. ¿Qué son los factores? El volumen, la volatilidad, el spread, el VWAP, el nivel del SP500, yo qué sé, una serie de cosas. Y entonces lo que vamos a tener es aquí las rentabilidades y en cada una de ellas las rentabilidades de los factores. Y obteniendo los factores de regresión, primero vamos a poder explicar la rentabilidad de nuestro sistema para ver si está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, si es un sistema en el que uno de los factores es la volatilidad, o es mejor la volatilidad de la volatilidad, que es lo que estaríamos explotando. Pero bueno, el volumen. Cuando el volumen sube, nuestro sistema funciona fenomenal, y cuando el volumen baja, funciona fatal. Pues oye, mira, igual no lo sabíamos, pero ya tenemos una fuente de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que podemos tener una media móvil del volumen diario y cuando empieza a subir le podemos enchufar. Cuando empieza a bajar lo podemos quitar. Podemos jugar. Pero podemos decir que la rentabilidad de nuestro sistema se puede explicar por una serie de factores. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos da es información para money management. Si aquí tenemos la rentabilidad del sistema y aquí tenemos un factor y haciendo la regresión nos da una beta muy alta, lo que nos está diciendo es que una fuente de rentabilidad muy alta de nuestro sistema es por este factor. Y podemos hacer reglas sobre este factor para controlar el money management. Esto es súper útil, súper útil. Y esto es muy fácil de hacer. Porque el equity line del sistema lo tenemos y esto de aquí lo tenemos. Esto es un Excel que te lo haces y funciona fenomenal. Lo que no puede pasar es hacernos trampas. O sea, no podemos hacer una regresión en el periodo de muestra. O sea, si tenemos un sistema, lo hemos optimizado en un periodo temporal, hemos calculado sus valores, tenemos la rentabilidad, decimos, vamos a ver cómo se comporta esto contra mis factores y hacemos la regresión. Nos puede dar una intuición, pero lo que nos gustaría es tener esa intuición más cierta en un periodo fuera de muestra. Entonces, esta regresión es recomendable hacer en muestra y fuera de muestra, como siempre. Pero bueno, por lo menos sí que vamos a tener una idea de por qué nuestro sistema se comporta bien o no se comporta mal. Y la segunda derivada de esto es, bueno, ¿y por qué no hacer sistemas que sean temáticos? ¿O por qué no hacer un sistema que tenga las señales completamente definidas e independientes? Me explico. Igual que ahí yo tengo una cesta de acciones que son value y una cesta de acciones que son de momentum y en función de lo que sea lo voy cambiando, ¿por qué no hacer sistemas que sean de rupturas de niveles? Sistemas que sean de medias de móviles, sistemas que sean de movimientos de RSI en diarios, que son cosas súper fáciles. Tener muchos sistemas de estos en diferentes time frames, en diferentes subyacentes, y muchos sistemas de estos y ir rebalanceando en los sistemas en función de señales. Ruptura de niveles. Voy a hacer sistemas que sean solo de ruptura de niveles. Todos los sistemas, por malos que sean, o sea, por muy paquete que seas, tienen momentos buenos. Es así. O sea, estadísticamente, si tú haces siempre lo mismo, alguna vez aciertas. Es así. Si encima le metes un poquito de inteligencia, pues mucho mejor. Pero teniendo sistemas y señales aisladas, sí que puedes determinar en qué momento esos sistemas están funcionando o van a empezar a funcionar o van a empezar a dejar de funcionar. Con lo cual, puedes ir haciendo asset allocation en cada uno de los temas para que eso vaya muchísimo mejor que teniendo solo una señal. ¿Pero lo dices apagando y encendiendo? No. ¿O más No. contratos, menos contratos? Seguir a Roma, yo le hice esta pregunta a él de esto y me dice, no, mejor usa sistema, gestión de capital, sistema, gestión de capital. O sea, los datos por separado. Pero yo creo que esto es más bien una forma de ver las cosas. Pero, Sí, completamente. pero es como si al final
Ujú. como 20 acciones. Ujú. Entonces, de repente se están comportando bien los diferenciales, los no sé qué, dependiendo del momento del mercado, Ujú. y tú ponderas ese conjunto de 20 sistemas en tiempo real cada día. ¿Vale? ¿Qué es eso lo que dices? Ah, vale. Aquí, Esto lo que está diciendo, pero eso no, yo creo que lo que está diciendo es que eso se puede hacer sobre un solo Subyacente. sobre un mismo activo, ¿no? Sí, eso es. No, digo sistemas. No. En sistemas, cada uno de esos temas, puede ser esto. Entonces, tú en el ruptura de niveles, tú tienes 3 sistemas. Claro. En el de medias móviles tienes 2 y en el del RSI tienes 5. Y haces una ponderación dinámica de acuerdo A los momentos, del volumen, sí. del tal, de la Sí. respuesta. Sí. Sí, pero es que es como si fueran subyacentes. Es que un sistema tiene una equity, un sistema. Cada uno de estos Sí, es un subyacente. es como si fuera Santander. Claro, y el otro VA. Y el Exactamente, exactamente. Con una diferencia, que sabes exactamente qué hace cada conjunto de sistemas y sabes, vale, quizás lo sabes ex ante y tienes siempre ahí un periodo en el que entre que cambias y no cambias te puedes comer o un drawdown o perderte una subida, que es el momento en el que cambia el régimen de mercado. Eso sí, por eso el año pasado comenté lo del régimen de mercado, igual tenía que haber contado un poco más en detalle, pero al final tú aquí tienes acciones y lo que vas haciendo es una asset allocation, claro que sí, pero sabes cuándo hacer ese asset allocation. Aquí si fuera Santander, BBVA y Repsol, yo el asset allocation pues lo puedo hacer en función de riesgo. Claro, pero no sabes intrínsecamente si Exactamente, es de subida o de exactamente, bajada. exactamente. Pero los regímenes son más duraderos y tardan más en cambiar, con lo cual tienes más posibilidades de hacer el switch poco a poco que si fuera uno solo. El money management, desde luego que el sistema lo tiene que tener. O sea, es otra forma de hacerlo. Pero es muy cómodo y esto hay... Brevan Howard es una casa que lo que hacía era abrir, es como un RoboTrader. Entonces todo el mundo iba con su sistemita, lo ponía, corría y veían las equities y tal. Y lo que iban haciendo era clasificando cada uno de los sistemas en grupos, bien por correlación, bien por regresiones con subyacentes, lo que sea, pero los tenían categorizados y sabían cuál funcionaba en qué momento. Entonces lo que iban haciendo era mover. Eso es. Además ellos han hecho un trabajo excelente a la hora de monitorizar el riesgo. Aquí, ahí podemos poner el VAR, una fuente de riesgo, el VAR del sistema, y podemos tener categorizados los sistemas por VAR. Se pueden hacer un montón de cosas aquí, pero a mí una de las cosas que me gustan de esto, me gusta más la gestión por sistema y luego hacer la cartera y tal, pero una de las cosas que me gusta de esto es que, por ejemplo, si tienes un equipo de gente que está haciendo sistemas, lo puedes dividir y sabes qué es cada uno. Para compararlos es muchísimo más fácil. Y a la hora de hacer una cartera de sistemas, si tienes 100 sistemas, pues hombre, es complicado. Pero si los tienes categorizados, pues es un poquito más fácil. Pero bueno, son formas de hacerlo. Y no sé si os tenía que contar algo más. No. Entonces, en esta última parte, el objetivo era primero trasladaros cuál es la moda ahora mismo en el mundo de los fondos de inversión, que esto del factor investing, vais a ver ETFs de casi cualquier cosa, por una razón básicamente, y es que cuando venga MiFID en el 2017 toda la política de comisiones cambia y las casas de gestión de activos necesitan reinventarse, necesitan tener más producto para la caída que van a sufrir de los rebates y todo. Bueno, es tema más legal. Pero es una moda que está muy bien, no me parece, a mí personalmente sí me gusta,
porque tienes categorizadas las inversiones o las ideas de inversión en diferentes grupos y ahorra muchísimo tiempo al gestor a la hora de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo aquí el capital, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues es bastante útil. Y a la hora de los sistemas, me gustaría más que os quedarais con esto que con lo otro. O sea, sí me gustaría que si tenéis un sistema, una cartera de sistemas, por lo menos una vez, hicierais una regresión múltiple de lo que se os venga a la cabeza, que es súper fácil. O sea, igual tenéis 500 líneas, o sea que no... Los factores, ¿los vas a considerar constantes o los podemos cambiar? O sea, a lo mejor... No, no, constantes. Los sistemas de tipo volumen nos han salido ganar. Podemos hacer ventanas móviles para saber en qué momentos... Sí. Podéis hacer autorregresiones de uno con otro, pero por lo menos una entera, o sea, de 8 años de mi sistema con factores, no sé, volumen del SP500, el VIX. Este es bastante bueno. Porque en momentos de mucha tensión los spreads se abren. Las volatilidades, los VWAPs, cómo se comporta el precio respecto al VWAP, es muy buena esa también. Cuando no hay tendencia, pues normalmente esto se queda plano y cada uno va... Entonces, por lo menos una vez, a ver qué tal va. Digo esto de cambiar de beta, porque con los spread trading lleva una desilusión, porque cuando haces, vamos a hacer un sistema estadístico que es infalible, y al investigar un poco te das cuenta de que sigue siendo, los pares siguen siendo igual de estocásticos que el original. Completamente, sí. Y entonces, si no mueves el beta, pues no puedes aplicar el tema de las regresiones para la regresión a la media. Que esto es difícil. Es que si fuera estático, sería mucho... Antes sí que era estático. Hace 10 años era estático. Y te podías hacer sistemas de 2 desviaciones, 3 y 4, e ir apalancándote y eso funcionaba muy bien. Eso de la política de ir cambiando la beta es poco un arte, ¿no? O sea, entonces, vamos a ventana 60, una ventana de 100, creo que estaré cambiando la beta. Pero más que cambiarlo, aquí lo que me importa es ver el signo y la magnitud. O sea, si aquí me da en torno a 0,2, a mí ese factor a mí ni me va ni me viene con el sistema. Pero si me sale un -2, ahí estamos hablando de cosas serias. O sea, si aquí tengo un sistema y aquí me sale que tengo una beta de -2 con el volumen, estamos hablando de cosillas ya, o sea que esto no es suerte, no es casualidad. ¿Vale? Muy bien, pues eso es lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta más. Todo esto que has dicho de la regresión múltiple, imagino que la habéis calculado alguna herramienta, ¿con qué lo hacéis? Con Octave. Está bien. Octave, es la versión gratuita de MATLAB. Me gusta el open source. Que no me gusta pagar por software, me gusta el open source, me gusta las licencias gratuitas. Y sobre todo la comunidad es muy buena. La gente que está desarrollando y casi el 90% de las cosas que tienes en MATLAB la puedes hacer en Octave, puedes portar los programas. Y lo que pasa es que las funciones estas de las regresiones, las optimizaciones y todo eso, ya son funciones que están prehechas. O sea que le metes los inputs y te sale ya. No tienes que... Y si no, un Excel. O sea, para hacer esto tienes... Si son días, si tienes 500 días, puedes hacer. Pero tampoco es exhaustivo. Además, el dato ese de bit no creo que es fácil de conseguir. Es complicado. Ese es complicado. Porque necesitas una media... Lo que pasa es que cuando... Esto tiene... La correlación entre la volatilidad y el bid-ask es bastante alta. O sea, cuando sube la volatilidad, el spread se te abre. Entonces, puedes jugar un poco con eso. Pero para calcular eso, claro, necesitarías... Las cámaras sí que te dan esta información histórica.
vale una pasta. Pero sí, vale una pasta. Pero sí lo tienes, sí lo tienes. Es complicado. Es complicado. Ya, lo que pasa que si estás haciendo intradía y estás haciendo un scalping, este te va a hacer, evidentemente. Pero si estás haciendo cosas ya nos tenemos que ir, ahora sí que nos tenemos que ir. Si estamos haciendo cosas que estamos aguantando la posición 3 horas, 4 horas, 6 horas, un día, una semana, el VDAS realmente te da igual. Es más importante el volumen que el VDAS. Sí. Respecto a la primera parte de la internet, has hablado de crear las combinaciones posibles por medio de algoritmos genéticos o bien la fuerza bruta. Yo pienso que también se pueden plantear situaciones intermedias, como una simulación de Monte Carlo. Tengo mis combinaciones por Monte Carlo, no tengo todas, pero sí tengo muchas. O incluso, no sé si eso... ¿Y cuál es la ventaja respecto a un genético, por ejemplo? Tienen más posibilidades, no son posibilidades que estén concentradas en puntos... Por eso sí, te iba a decir. Eso sí. Eso sí. La ventaja ahí es que mucho más, sí. Sí, sí. De hacer cosas que no tendrías que hacer todo, y si no, necesitas un ordenador, Sí. y luego hay cosas más avanzadas, por ejemplo, usar cuasi Monte Carlo. Por ejemplo, lo que se llaman son redes uniformemente distribuidas de parámetros, incluso multidimensionales, de la forma que tú te evitas ese curso unidimensional. Completamente de acuerdo. O sea, os he puesto los dos extremos. El extremo en el que nos gustaría hacer un 10% de las simulaciones y el que queremos hacer todo. Sí, sí. Y tienes toda la generación de aleatorios, generación de poblaciones, que ahí tienes, pero para aburrir. El Monte Carlo sí quizá es mejor porque barres por lo menos casi todo. O sea, casi todas las áreas las barres. Eso es. Eso es. Eso es. Sí. Con lo otro te puedes ir quedando en el sitio y te pierdes lo demás. Sí. Y luego también el tema de la densidad de los parámetros, ¿no? Porque es un momento en la que muchas veces cuando tú optimizas con tu sistema dices, bueno, ¿cuál es la densidad que le pongo? Vale, realmente a lo mejor si yo pongo una densidad, no pongo mucha densidad de puntos, a lo mejor entre dos puntos te lo pierdes. Hay un máximo o hay una unidad fuerte. Pero ahí no me preocupo tanto porque si pasa eso, ese máximo es inestable. Entonces ahí no... el miedo en el paso y el cómo se genera es un miedo más o menos relativo. Porque si te lo pierdes, bien perdido está. Pero sí, por supuesto. Muy bien, pues nos tenemos que ir. El ordenador ha dicho que nos tenemos que ir. Muchas gracias.